Buenos días, vamos a dar inicio entonces al taller que ha sido programado para hoy. Me permiten un momento. Bien, ahora sí vamos a empezar. Eh, quiero indicarles entonces dónde pueden ustedes encontrar el material, los enlaces. Bueno, ustedes están presentes entonces en esta clase, no han tenido ningún inconveniente. Simplemente para mencionarles que se les ha compartido este archivo, ya sea en Word o en PDF, los profesores de cada curso, en cada sección. Bien. Entonces, este enlace de las videoconferencias, ustedes lo van a usar a lo largo de las 4 que se tienen planificadas durante esta semana, la semana 7 y luego creo que es la 10 y la 11. Va a ser el mismo enlace. Eh, Tomen nota entonces de las semanas, van a ser todos los sábados de 9 a 11 durante 4 semanas. No son semanas consecutivas, solamente son 2 talleres y luego se descansa hasta la semana 10-11, eso lo iremos viendo. Bien, entonces el enlace se va a mantener, es el mismo. Entonces si tienen este archivo, simplemente lo guardan para que puedan acceder. También se les ha compartido una carpeta en Google Drive, desde el cual ustedes lo que van a poder hacer es encontrar el material. Por ejemplo, para hoy voy a mostrarles algunas diapositivas, lo van a poder encontrar ahí. También los enlaces de los videos, cuando se suba, entonces vamos a buscar, a ver, voy a tratar de abrir. Como yo les estaba indicando. Primero, en la parte del material, en este momento está vacío porque recién es la primera clase. Luego tienen el archivo que les el que acabo de presentarles, que es este de acá, en PDF. Y luego van a tener también este otro archivo que es con respecto a los enlaces, que como también pues recién estamos haciendo la primera clase está vacía. Bien. Por lo tanto, entonces, a medida que el sistema vaya liberando digamos, la grabación del video, yo iré colocando acá el enlace para cada uno de ellos. Bien. Por lo tanto, entonces, no creo que sea, pues, necesario ir haciendo consultas continuamente a sus profesores, que dónde están los enlaces, dónde están, no sé, para el acceso a las videoconferencias, dónde están los videos, porque ustedes lo tienen acá, ¿no? Bien. Salvo que no se haya todavía publicado, pero por lo general yo espero que el sistema lo libere para subir el enlace. Ahora eso toma tiempo, no es automático. Bueno, y ya sabemos entonces en dónde están estos enlaces y la primera semana, que es la semana 6 o es la primera sesión, vamos a hacer cálculos con respecto al trabajo final, pero digamos todo lo que tenga que ver con cálculo manual. Quiere decir que vamos a ensamblar una matriz pseudo-tridimensional para luego hacer cálculos para encontrar desplazamientos, ver si cumple o no cumple digamos, con el diseño, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la E030, para luego, digamos, en una segunda clase, que será la semana 7, donde trataremos el modelamiento, pero ya del edificio que se tiene para el trabajo final, pero esto ya con el ETABS. Bien. Por lo tanto, entonces en la primera parte haremos todo lo que sea con cálculos manuales para que en la segunda sesión, en la siguiente semana, hagamos todo, pero ya con el ETABS, para que ustedes tengan toda la información completa. En una tercera clase, que ya es en la semana 10,
se hará lo mismo. En la unidad 4 se empieza a tocar lo que se conoce como el análisis de sistemas de varios grados de libertad. Por lo tanto, entonces, en la primera parte haremos lo mismo. Primero, cálculos manuales. Vamos a conocer cómo se hace el análisis modal de respuesta espectral con hojas de cálculo principalmente. Acá sí usaremos un poco más el MATLAB, el Octave. Y en la siguiente, en la última clase, que ya sería durante la semana 11, haremos lo mismo, pero en el ETABS. Aquí tienen ustedes entonces lo que vamos a ir viendo. Recuerden también que la siguiente semana ya se tiene la primera entrega para el trabajo final. Eso depende de sus profesores, les indicarán pues en qué día se hace la entrega. Bien. Entonces, sin más, creo que ya podríamos ver esta primera clase. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no es necesario que prendan digamos, o que levanten la mano. Simplemente prenden su micrófono y me indican cuál es la duda que tengan. Bien, porque yo voy a usar algunas herramientas como esta que uso para hacer dibujos en la pantalla y no puedo ir cambiando, digamos, pues si alguien levanta la mano o escribe su consulta. Simplemente prendan su audio y me indican qué es lo que desea. Bien. Bueno, esta es la presentación que voy a compartirles, por eso lo tengo acá también en PDF. Cuando sea necesario, haré algunos gráficos y demás. Entonces, en la primera parte veremos el cálculo sísmico estático, pero principalmente en Excel, porque el ensamblaje de la matriz pseudo tridimensional no es necesario hacerlo en MATLAB. Además que en MATLAB sería un poco más engorroso. En cambio, en Excel vamos a ver todo el formato completo para poder hacer pues este cálculo. Bien. El contenido para esta clase será entonces en la primera parte el ensamblaje de la matriz pseudo tridimensional. Luego, el ensamblaje de las fuerzas horizontales equivalentes para posteriormente evaluar los desplazamientos y la verificación con respecto al E030. En una última parte veremos cómo se puede verificar también la irregularidad por piso blando y la verificación del factor de modificación de respuesta, porque en el código pues se tienen en edificios de concreto armado, pueden ser sistemas aporticados de muros o duales, y esto depende justamente del factor R, ¿no? Y vamos a ver entonces de qué manera también poder hacer esto. Con respecto al ensamblaje de la matriz pseudo-tridimensional, ustedes en el curso, esto se hace en la semana 2 todavía. Se supone que todos los profesores les habrán dado los pasos necesarios, así que vamos a hacer una revisión pero rápida, ¿bien? Porque esto, como les estoy mencionando, forma parte del curso, que ya todos lo han hecho. En el caso de sistemas pseudo-tridimensionales, hablamos que ya se presentan 3 grados de libertad, asumiendo un comportamiento de diafragma rígido en la losa. Bien. Entonces tenemos desplazamientos en X, desplazamientos en Y y también se presentan rotaciones. Son tres por piso. Entonces en total para el trabajo final, como se tienen 3 pisos, evaluando el centro de masas, tendrán ustedes en total 9 grados de libertad. Entonces hay que ensamblar todas las matrices también, pensando justamente en esa cantidad de grados de libertad. Bien, supongo que se ve también lo que estoy escribiendo. Brevemente, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar el número de ejes o pórticos a analizar. En el trabajo final que se les ha planteado a ustedes, tienen tienen este tipo de esta planta, ¿no? En forma general. Lo que tienen que hacer es entonces evaluar en ejes locales. Es lo que yo siempre les indico también a los de mi curso, porque algunos piensan que o cuando se habla de X, Y, estamos hablando de coordenadas globales. Eso es como se ensambla la matriz de rigidez pseudo-tridimensional. Pero cuando estamos ensamblando la matriz en ejes locales que nos interesa, por ejemplo, el eje 1 hay que verlo en ejes locales. Quiere decir que
nos paramos a 90 grados del eje y procedemos a su ensamblaje. Bien, y así procedemos con todo. Por ejemplo, en el eje 2, eje 3, en el eje 5 también es un eje inclinado, nos paramos a 90 grados en todos. En el eje A también es un pórtico inclinado, entonces a 90 grados. A 90 grados para ver cómo está el pórtico. Quiere decir que mejor no decir que estamos en el eje global X o en Y, porque vamos a complicarnos. Simplemente nos paramos a 90 grados en cada pórtico y lo ensamblamos. En otras palabras, habrá pues un eje X local, ¿no? Pero mejor ni siquiera tampoco tratarlo como un eje X local, para evitar entonces confusión. Esto significa que voy a adelantarme un poco. No, esto ya lo vamos a tocar luego. Bueno, entonces, en la primera parte, de acuerdo a nuestros apuntes, identificamos cuántos pórticos hay. Y también necesitamos saber, por ejemplo, si los ejes son inclinados, el ángulo de inclinación. Bien. Simplemente la cosa sería, volvemos al enunciado del trabajo final, se pueden dar cuenta entonces que el eje 1 tiene un ángulo de inclinación de tanto, lo mismo que el eje 5. Pero con respecto a los ejes 2, 3 y 4, todos tienen un ángulo de inclinación de 0. Estamos midiendo entonces con base a estas coordenadas, X, Y. La elevación o el ángulo de inclinación del eje X es el que nosotros vamos a ir midiendo. Con respecto al eje inclinado A, podríamos decir entonces que el ángulo de inclinación es todo esto. El eje B será a 90 grados y con respecto al eje C, la inclinación sería esta de acá y nuevamente el eje D tenemos a 90 grados. Bueno, entonces esa es la primera parte, esa es la información que se requiere. Ya tendríamos el primer paso. En total, si no me equivoco, hay un total de 9 pórticos, porque se tienen 5, digamos, casi horizontales y los que son verticales son 4. Bien, en total entonces hay 5. La siguiente la siguiente etapa es el ensamblaje justamente de la matriz local. Para la matriz local, como ya les he mencionado, acá no hablamos de la componente X o Y, no, porque nos hemos parado frente al pórtico, estamos a 90 grados del pórtico y no hay eje X o Y local, perdón, global, simplemente estamos viendo el pórtico así. Entonces, como hemos visto nosotros o como nos han enseñado en el curso, si se le aplicaran desplazamientos de esta manera, aparecería un sistema de fuerzas y por lo tanto sabemos que hay una relación entre las rigideces, los desplazamientos y el sistema de fuerzas. Esto nos da lugar a poder ensamblar entonces la rigidez de cada uno de estos elementos, vigas, columnas, etc. Pero en el curso no asumimos la rigidez de vigas porque estamos utilizando modelos tipo cortante. Quiere decir que solamente la rigidez va a estar planteada por los componentes verticales. Vamos a ver eso también cómo se manipula en el ETABS, pero eso ya lo veremos la siguiente semana. Ahora solamente vamos a ver todo lo que tenga que ver con cálculos manuales. Para eso entonces simplemente hay que buscar las formulaciones que se ven en la primera semana para columnas, para muros, en caso que quieran utilizar ariostres también, porque recuerden que lo que se les ha facilitado esta información del trabajo final, acá tienen una elevación típica y también tienen los datos del modelo del edificio que se supone que a estas alturas pues todos lo tendrán definido. Estos datos son preliminares. Lo que ustedes tienen que hacer es un primer cálculo y ver si cumple o no cumple con el 0.30. Si no cumple con el 0.30, lo que ustedes tienen que hacer es proponer entonces una nueva solución, implementar muros, ariostres, la solución que ustedes vean por conveniente. Por lo tanto, entonces, nuevamente, volviendo acá, dependiendo de los tipos de componentes que tengan, pueden haber ariostres, más muros, las columnas estar
y porque en el enunciado inicial todas son cuadradas, pero quizá ustedes quieren colocar alguna sección rectangular, también lo pueden hacer. Eso ya depende de lo que ustedes vean por conveniente. Bien. Y también de las indicaciones de sus profesores, porque lo que vamos a hacer acá en esta sesión es algo de manera general para todos, ¿no? Ahora, cualquier cosa singular que sus docentes les hayan manifestado, tienen que implementar también en el trabajo final. En una tercera etapa, lo que se hace es estudiar, por ejemplo, pero ya tratar de hacer lo que se conoce como una condensación cinemática, en el cual cada pórtico analizado de manera independiente, mediante una condensación cinemática, tratamos de que trabajen en conjunto, pero referenciados al centro de masas. El cálculo del centro de masas también se supone que con sus profesores lo han visto durante la semana 3. Es la razón por la cual ya no voy a dar yo acá mayores detalles de cómo se calcula. Se supone que todo eso ya lo conoce. Este taller es entonces un apoyo para que ustedes puedan complementar de mejor forma el trabajo final. Todos los conceptos ya lo han tocado ustedes a lo largo de todas estas semanas. Por lo tanto, cada pórtico analizado en ejes locales, ahora podríamos nosotros definirlo de manera en conjunto. Y lo que vamos a necesitar es, por ejemplo, si tenemos en ejes locales este pórtico que está inclinado, ahora sí me interesan las coordenadas globales X, Y. Entonces mis coordenadas X globales pueden ser estas de acá, pero ya de manera general. Y si podemos ver nosotros, ¿cuál sería la componente en X del pórtico? Porque no hay que olvidarnos que en el pórtico vamos a tener nosotros desplazamientos y demás. Todos estos valores son vectoriales, por lo tanto podemos decomponer en componentes X, Y. La componente, entonces, en X, fácil de ver, sería por el coseno del ángulo de inclinación. La componente en Y, de cualquier parámetro vectorial que tengamos en el pórtico, pueden ser desplazamiento, rigideces. Entonces la componente en Y sería o estará ligado al seno de X. Y con respecto a la rotación, no tendríamos más que calcular este brazo de palanca. El brazo de palanca o el momento a nosotros siempre nos han enseñado en cursos desde estática en física que es simplemente medir esta distancia. A 90 grados, o en otras palabras, un vector de posición por acá, un vector de posición R. Bien, por lo tanto, para calcular esto vamos a necesitar nosotros coordenadas del pórtico referenciado a ejes globales. El que desea puede tomar esta coordenada, el que desea puede tomar esta última. Otro, una proyección de la coordenada y que nos dé tal vez por acá la coordenada. Otro por arriba, etcétera, etcétera. La cosa es que con la fórmula que vamos a ver que nos han enseñado en el curso, lo que no sale es la distancia, por ejemplo, para que tengan una idea. No es que si yo tomo el punto de abajo me va a salir esta distancia. Bien. No es que me va a salir esta distancia inclinada desde la coordenada al centro de masa, sino lo que me da es el vector de posición, es la distancia más corta. Es la razón por la cual no se necesita que la coordenada esté incluso dentro del pórtico, pero con tal que esté a lo largo de la dirección del eje local. Siempre la fórmula nos va a dar el vector de posición, el módulo del vector de posición. Y la fórmula la tienen acá. Esa es la fórmula. ¿Dónde intervienen entonces las coordenadas del centro de masas? Son estos de acá. Se supone que ustedes ya hayan calculado también estas coordenadas del centro de masas. Y necesitamos las coordenadas del pórtico. Bien, como ya les estoy indicando, las coordenadas del pórtico puede ser a lo largo de la dirección del pórtico, en cualquier coordenada. Bien, entonces vamos a asumir, por ejemplo, por facilidad, que las coordenadas iniciales siempre sean estos puntos en cada pórtico. Y también, entonces, el ángulo de inclinación lo podríamos medir fácilmente de esta manera, ¿no? Porque si alguien dice, yo quiero que la coordenada sea el punto final, el ángulo de inclinación será, pues, ya todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, ustedes son los que se adecúan al cálculo. Bien.
Ya tendríamos entonces también la parte del ensamblaje inicial. Para hacer un ensamblaje pseudo tridimensional ya de cada pórtico, porque cada pórtico tiene un aporte a la pseudo tridimensional general, lo que necesitamos hacer es esta multiplicación. No nos vamos a meter acá mucho a explicar esta fórmula, simplemente decir que si tenemos las coordenadas, o perdón, si tenemos la rigidez en ejes locales, que la hemos ensamblado en ejes locales, esta matriz para 3 pisos es de 3 por 3, porque solamente en ejes locales nos interesan 3 desplazamientos, 1 por piso. Bien, pero el aporte pseudo tridimensional nosotros necesitamos o tenemos 9 grados de libertad. Quiere decir que la matriz de rigidez tiene que ser de 9 por 9. Y eso lo vamos a lograr mediante estas matrices de transformación. Bien, estas matrices de transformación van a tener tantas filas como pisos haya. Entonces, en el trabajo final será de 3 por, y luego lo siguiente será el número de grados de libertad, que ya hemos indicado son 3 por piso, entonces de 3 por 9. Bien, acá lo que nos están pidiendo es la transpuesta de 9 por 3. Por lo tanto, al hacer esta multiplicación se pueden dar cuenta que el resultado será de 9 por 9. Una vez que tengamos las matrices de transformación pórtico por pórtico, hacemos la multiplicación, nos salen los aportes de cada pórtico a la pseudo tridimensional y sumamos todas esas matrices y nos daría la matriz pseudo tridimensional. Bien, esto es lo que vamos a hacer. La matriz de transformación se obtiene, si fuera un solo piso, de esta manera. Primero el coseno del ángulo de inclinación, seno del ángulo de inclinación, porque como ya les había manifestado, ¿no? Si descomponemos en ejes locales los parámetros vectoriales del pórtico, esta sería la componente en X. Esta sería la componente en Y, y el otro viene a ser el brazo de palanca o el vector de posición, que ya hemos visto también en la fórmula de qué manera está. Esto sería para un piso. Si tenemos varios pisos, necesitamos estas filas de transformación por cada piso. Bien, entonces cada uno de estos G es de 1 por 3. Bien, vamos a verlo esto también en el cálculo. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar entonces y vamos a verlo ahora cómo sería este proceso. Nuevamente, este es el enunciado. En la primera parte lo que tienen que presentar ustedes es, bueno, la introducción, la memoria descriptiva, y lo que nos interesa más es la memoria de cálculo. En la primera parte, entonces, hacen un resumen, tal como se indica, de las propiedades estructurales, los materiales, dimensiones, cargas, pero tienen que hacer, a ver, recuérdense lo que yo les he manifestado. Estas dimensiones son solamente iniciales, son preliminares. Si no cumple con el diseño, tienen ustedes que proponer una solución final. Es la razón que acá se indica. En una primera etapa se debe verificar el modelo preliminar. Con eso se obtiene un modelo final. Todo el informe se desarrolla con el modelo final. Bien, no se hace con el preliminar, salvo que el preliminar pues les cumpla. Si les cumple no habría ningún problema. Pero todo esto se hace con el final. En este taller lo que vamos a hacer es analizar el modelo preliminar, porque ya la propuesta final depende de cada grupo. Bien, por lo tanto, estábamos viendo el ítem de la memoria de cálculo, luego van a presentar también el modelo estructural, el cálculo del peso de masas, centros de masas, etcétera, etcétera, cómo es el cálculo de la rigidez local, la pseudo tridimensional. Yo creo que esto pues dependerá también de sus profesores, que todo estará sustentado en una hoja de Excel. Bien, pero recuérdense, esto es del modelo final. Para luego pasar al método estático o de fuerzas horizontales equivalentes. Esto también lo vamos a ver. Digamos, la obtención de coeficientes sísmicos, verificación de irregularidades principalmente para el uso para la definición final del factor R o del coeficiente de modificación de respuesta.
Y vamos a ver también el cálculo de desplazamientos laterales, la verificación del código basados en distorsiones angulares de piso. Lo que vamos a hacer es entonces hasta esta parte del taller. Hasta esta parte alcanza el taller de hoy. Porque ya recién en este ítem, en el 336, lo que ustedes tienen que hacer es una comparativa entre el modelo preliminar y el final, solamente en esta etapa. El resto de fases, el resto de ítems se hace con el modelo final. Y bueno, siguiendo entonces lo que compete ya al taller netamente, el edificio que vamos a tocar viene a ser este de acá. Bien, yo me he dado algunas propiedades que no necesariamente es de uno de los modelos que se les ha compartido como parte del enunciado. Tienen también los ángulos, el ángulo A, el ángulo B. Las columnas 1 sí se mantienen, todas son de 30 por 30. También tenemos las columnas 2 de 35 por 35. Los muros de un espesor de 30 y me parece que la distancia del muro para estas condiciones sale alrededor de 2.92 metros, algo por ahí. Vamos a verlo también eso. Las vigas que aportan simplemente peso y las losas también lo tienen definido. Ustedes tienen el modelo completo también para cada grupo y lo que necesitamos es, en una primera etapa, definir las coordenadas también, porque, como hemos visto, para el ensamblaje de la matriz pseudotridimensional, para el cálculo de la matriz de transformación, principalmente para el cálculo del vector de posición, se necesitan las coordenadas. Lo que vamos a asumir, entonces, tienen ahí las coordenadas para el eje 1, 0, 0, para el eje 2, voy a usar de esta manera más bien para ir marcándoles los valores. En el eje 1, 0, 0. Para el eje 2, estas serán mis coordenadas iniciales. Para el eje 3, para el eje 4, para el eje 5. Para el eje A, también 0, 0. Para el eje B, estas de acá. Para el eje C y para el eje B. Bien, eso vamos a necesitarlo entonces para el ensamblaje final. Tienen también la vista típica para la planta 3. Recuérdense que hay una abertura en los pisos 1 y 2. Y desaparece todo eso en el piso 3. Bien. En esta parte del cálculo, principalmente para el peso de la masa, que no lo vamos a ver, sería, digamos, el cálculo de la masa en figuras irregulares. Bien. Por ejemplo, esta losa. ¿De qué manera se hace el cálculo de la masa? Y incluso la masa rotacional, ¿no? ¿Cómo se calcularía la masa traslacional y la masa rotacional en este tipo de figuras irregulares? Dependerá de cómo sus profesores les hayan indicado. Y en mis cursos incluso les facilito una hoja de cálculo para evaluar el área de polígonos irregulares. Y si uno tiene el área, lo mismo, digamos, que hace el AutoCAD, ¿no? Multiplican por el espesor y por el peso efectivo ya tienen el peso. Pero el AutoCAD creo que no da pues la masa rotacional, ¿no? Entonces ya la labor de ustedes es averiguar de qué manera se puede calcular también la masa rotacional. Como yo les digo, yo en mis grupos comparto incluso una hoja de cálculo con el cual pueden hacer estos cálculos. Si la recomendación también en mis grupos, ¿no? Es, por ejemplo, si alguien al momento de calcular el volumen, la masa, si alguna esquina, si ustedes quieren evaluar acá, por ejemplo, esta viga, ¿no? Se van a dar cuenta que no cierra completamente porque quizá algún elemento está pues, por ejemplo acá, fíjense. Si ustedes quieren calcular el peso de esta viga, debido a la inclinación del eje, siempre va a sobrar pequeños triángulos, ¿no? Pequeños triángulos. Eso ya dependerá también de ustedes, de qué manera lo complementan, ¿no? Porque para mí no habría ningún inconveniente, pues, que tomen una distancia promedio y lo asuman como una sección rectangular.
¿no? Entonces, donde se formen polígonos irregulares en las uniones vigas-columnas, para mí sería fácil trabajarlo como secciones rectangulares, pero tienen que encontrar esa longitud equivalente, ¿no? Al final, pues, si hay alguna pérdida en la precisión del cálculo del peso o de la masa, yo creo que será mínimo. Bueno, entonces estas coordenadas, fácil también ustedes lo pueden obtener directamente del AutoCAD. Cuando hacemos el proceso de ensamblaje, acá tienen ustedes mis datos iniciales. Bien, tengo las longitudes que me he planteado. Creo que no son las que están ahí en el, digamos, en el apunte. Bien, pero estas sí, estas son las que estoy usando. Bien, tienen también para las columnas 1, las columnas 2 y el muro, cuáles son sus dimensiones. Yo para facilitarme el cálculo estoy usando directamente el peso que me ha entregado el ETABS, porque eso también yo lo tengo modelado en el programa, en el ETABS. Acá ustedes pueden observar el modelo. Pero esto lo comentaremos todavía la clase siguiente, el siguiente sábado. Bueno, entonces la masa no me estoy complicando, el centro de masas también lo estoy usando directamente del programa, porque hemos visto que se requiere. ¿Y cómo se hace, digamos, una vez definido los ejes locales, que era el primer paso del análisis pseudo-tridimensional? Recuérdense que estamos acá. Pasamos al ensamblaje en coordenadas locales de cada uno de los pórticos. Para esto simplemente se recuerdan las fórmulas que ustedes han visto, cuánto equivale en columnas, en muros, lo que han tocado durante la primera semana. Aquí está, ¿no? En columnas, si son bien potradas, si hay una articulación en la base o es un apoyo fijo, etcétera, etcétera. En muros, en arriostres y demás. Bien, vamos a tocar entonces el modelo preliminar que no tiene arriostres, pero sí tiene muros y columnas. De forma general, van a ver la plantilla que yo tengo. Esta es mi plantilla. ¿Dónde tengo? Esta es la parte del análisis pseudo-tridimensional. Vamos a ver primero la parte del ensamblaje local. Esta plantilla para mí, digamos, es bastante práctica porque yo puedo cambiar las propiedades que quisiera. En columnas 1, columnas 2, en los muros, pórtico por pórtico. Porque esa también es la idea, ¿no? Si no cumple con el diseño hay que modificar ciertas propiedades. Tengo las alturas, el módulo de elasticidad para trabajar en toneladas metro. Y también tengo acá un ángulo de inclinación que voy a indicarles de qué se trata. Primero vamos a ver la hoja de cálculo sin hablar todavía de estas inclinaciones. Luego tengo un factor de rigidez en las columnas porque si ustedes se recuerdan, si es bien potrado, la fórmula es 12EI, pero si es con una articulación en la base, pues solamente 13EI, ¿no? Entonces yo acá puedo manipular si es 12 o si es de 3. El factor de rigidez en muros, también hay un factor, porque depende si el muro tiene una base empotrada o si tiene una base articulada. Esto también les voy a indicar a qué se debe. Y un factor de longitud efectiva para considerar los muros en sus ejes débiles. También voy a indicarles de qué manera se cambia. Y acá estoy evaluando simplemente cuál es una inercia, pero inclinada. Bien, una inercia inclinada. Voy a mostrarles también las fórmulas. Y la rigidez simplemente si es 12EI o si es 13EI y la cantidad de elementos que tengo de este tipo. Bien, hago lo mismo para el cálculo de la columna 2, pero no tengo ninguna columna 2 en el eje 1, ¿no? En el eje 1 son puras columnas 1. Bien. Y luego también lo mismo para el muro. Si el muro está actuando en su eje fuerte o en su eje débil y la cantidad. Bueno, acá no tengo ningún otro elemento, solamente columnas 1. Y acá entonces hago la sumatoria también de la rigidez por piso porque a nosotros lo que nos han enseñado es que la matriz de rigidez se forma rigidez del piso 1 más la rigidez del piso 2. Aquí rigidez del piso, a ver cómo estoy haciendo con mayúsculas, piso 2 más rigidez del piso 3 y por último rigidez del piso 3. Por acá son menos rigidez del piso 2. A ver, para que no me salga ese aviso, rigidez del piso 2
Lo mismo por acá, completamos 0 abajo. Aquí es menos rigidez del piso 3. Bien, esto es lo que a nosotros nos han enseñado. Esta es la fórmula general. Entonces, de todos los elementos que tengo, yo estoy sumando piso por piso. Cuántas columnas 1, cuántas columnas 2, si hay muros y demás, para proceder al ensamblaje. Y esta sería la matriz local en el eje 1. Bien. Entonces, en el eje 2, como hemos visto, aparece también una columna 2. Entonces, tendría 2 columnas 1, veamos, 2 columnas 1, acá ustedes pueden observar, y luego una columna 2. En el eje 3, tantas columnas 1, una columna 2, y como parte del trabajo final también se indicaba que no hay que modificar el muro 1 ni las columnas 2. Bien, el resto de columnas 1 sí pueden cambiar, le pueden añadirle muros si quieren, arriostres, lo que ustedes vean por conveniente, pero no hay que tocar las columnas 2 ni el muro 1. Bien, entonces voy a mostrarles, por ejemplo, el eje 5. El eje 3, tienen acá el eje 4, el eje 5. En el eje 5 estamos apreciando que tengo un muro en su eje fuerte, pero en su eje débil no hay ninguno. Bien, se pueden dar cuenta que esta hoja de cálculo va a ser bastante práctica. Bien, y veamos, por ejemplo, el eje C. En el eje C hay 4 columnas 1 y hay un muro, pero en su eje débil. Vamos a ver el eje C. Tienen acá el eje A, el eje B, el eje C. Tengo 4 columnas 1 y tengo un muro en su eje débil. Ya está. Entonces, de esta manera tendríamos todos los pórticos, los 9 pórticos en sus ejes locales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estas inclinaciones, por qué llamo eje fuerte, eje débil, porque quizá sus profesores no usan pues esta terminología. Para el proceso de ensamblaje, bueno, estos son los datos iniciales que yo he asumido. A nosotros nos enseñan en el curso, esta de acá me parece que debería ir primero. Bien. Cuando un elemento digamos que cuando nosotros tenemos un componente, esta es una columna, puede ser un muro también, digamos, vamos a hablar de la columna como tal. Todavía no hay que ponernos a pensar en el eje inclinado. Si quisiéramos nosotros rotar, porque esta columna sería más o menos pues así, ¿no? A ver, voy a sombrearlo. Esta columna en elevación se vería así. En el eje débil, se supone que es si yo quisiera flexionar la columna en esta dirección. Bien, y estamos viendo que el lado que se opone es el lado mayor. Y si yo quisiera rotar, pero en la otra dirección, el que se opone es el lado menor. Bien. Por lo tanto, entonces, si quisiéramos calcular el momento de inercia en ejes, o digamos los ejes, el momento de inercia mayor en cada una de las direcciones, sabemos que uno de ellos tiene que ir al cubo. Estamos analizando secciones rectangulares. ¿Bien? O simplemente también, si a nosotros nos dicen la dirección del sismo es en esta dirección, el lado que es paralelo a la dirección de análisis es el que va al cubo. ¿Bien? Por lo tanto, si nosotros llegamos a calcular el momento de inercia, habrá un momento de inercia mayor con respecto al otro. Al mayor simplemente yo le denomino también como un momento de inercia en su eje fuerte, mientras que el otro sería pues el momento de inercia en el eje débil de la columna. Si es una columna rectangular, si es una columna cuadrada, pues no habrá ninguna variación. Bien. Eso es con respecto entonces a esta denominación de eje fuerte, eje débil. Yo creo que es fácil de entender para los que no hayan usado este criterio. Ahora, el otro inconveniente es que en el modelo se tienen pórticos inclinados. Bien, si ustedes cuentan con un pórtico inclinado,
o más bien una columna inclinada con respecto al pórtico, porque como ya les he mencionado, en el pórtico hay que usar ejes locales, entonces el eje principal del pórtico nunca sería inclinado, lo que está inclinado es la columna. ¿De qué manera se calcularía? Acá tienen la fórmula. El momento de inercia, pero ya rotado de la columna, es simplemente, fíjense cómo está la posición de esta columna. El eje fuerte por este lado y tenemos el ángulo de inclinación. Bien, entonces, necesitamos simplemente el eje principal, digamos, del eje local, ¿no? ¿Cuál es su ángulo de inclinación? Puede ser cualquiera. Y simplemente, si tenemos el momento de inercia en el eje fuerte, multiplicamos por el coseno cuadrado del alfa. Luego, el eje débil por el seno cuadrado del ángulo de inclinación. Este término va a ser 0, ¿bien? Así que no nos preocupamos. Ya podríamos nosotros tener entonces un momento de inercia rotado con respecto a un eje inclinado. Ahora, esto no necesariamente significa pues que en ejes globales tenga que estar en eje X, Y, porque podríamos tener nosotros otro eje inclinado, fíjense por ejemplo esto de acá, y la columna que tenga también su inclinación, tal vez así. Bien, ahora fíjense que ya la columna no coincide con las coordenadas X, Y, pero sigue teniendo un eje fuerte y un eje débil. Sigue teniendo su eje fuerte, sigue teniendo su eje débil. ¿Cuál sería el ángulo de inclinación? Vendría a ser, entonces, este de acá. Este sería el alfa. Se pueden dar cuenta, entonces, que ese ángulo de inclinación no es con respecto al eje global, sino es justamente a esta variación entre el eje fuerte y el eje del pórtico inclinado. Bien, a eso entonces me refiero cuando les he mostrado acá que para las columnas necesitábamos calcular en el eje fuerte y en el eje débil. Aquí está, y con la fórmula ya, digamos, rotada. Bien, pero, a ver, veamos, en el eje 1. En el eje 1 tenemos que hacer eso, porque si podemos observar, con respecto al eje global, al eje local 1, las columnas 1 están rotadas, un ángulo B. Pero, por ejemplo, en el eje 2, las columnas no están rotadas. ¿Bien? Pero ya directamente, si eso lo tienen pues como una hoja de cálculo, automáticamente el Excel se encargará de ver esto, ¿no? Así coincida o no coincida. Entonces acá yo estoy manipulando con este ángulo de inclinación. ¿Bien? Y así he generado para todos los ejes que tengan columnas inclinadas. Bien, entonces ya tendríamos definido un poco los ejes en coordenadas globales en columnas y muros. Ahora pasemos a otro ítem que también compete, digamos, al uso de ejes locales. Nosotros en el curso de Ingeniería Sísmica, en columnas, diferenciamos, por ejemplo, la rigidez de una columna de un muro. Y nos dicen que en una columna, si es bien empotrada, la fórmula es 12EI sobre H al cubo. Pero si es con una base articulada, solamente es 3EI sobre H al cubo. A ese enfoque se le denomina como el enfoque de Euler-Bernoulli. ¿Bien? Pero también en muros nosotros usamos otras fórmulas. ¿Bien? Pero nos enseñan solamente esta de acá. Solamente esta de acá. ¿Bien? Incluso el valor que ustedes están viendo, yo le estoy colocando 2,88, pero en el curso solamente vale 3. ¿Bien? En el curso vale 3. ¿Y esto de dónde sale? Timoshenko planteó esta fórmula para incluir las deformaciones por corte. Son las mismas del enfoque de Euler, solamente que aparece este término de 1 más phi, que significa la deformación por corte promedio. Aquí está más o menos cómo se calcula.
interviene el módulo de segundo orden, el área de corte en secciones rectangulares igual a 5/6 del área, y al final en secciones rectangulares nos sale este valor de 3, el espesor al cuadrado sobre la altura al cuadrado. Bien, no voy a meterme mucho a hablar de esto, simplemente a decirles, si nosotros partimos de una columna con base articulada, la fórmula es 3EI sobre H al cubo. Si introducimos estas deformaciones al corte a la fórmula de Timoshenko, nos sale la fórmula que todos conocemos en el curso, que es esta de acá. ¿Bien? Pero si partimos de 12EI sobre H al cubo, incluimos Timoshenko, fíjense que lo que nos saldría es una fórmula pero sin el 4. Bien, sin el 4. Por lo tanto, acá presten mucha atención. En el curso solamente se usan estas fórmulas. Estas de acá, estas tres que estoy indicando. Bien. En columnas se diferencia si la base es empotrada o si es articulada. Y en muros no se diferencia eso. Hay una sola fórmula. Pero si ustedes van a hacer el trabajo final y quieren hacer una comparativa con LTABS, tienen que usar esta otra fórmula también en caso la base sea empotrada. Porque en LTABS sí habría que diferenciar ambas fórmulas. Esto para LTABS. Bien, si es con base empotrada, no va el 4. Si es con base articulada, va el 4. Porque al final también lo que se quiere hacer pues es una comparativa con el ETABS y no les va a salir pues el valor preciso y no van a saber ustedes a qué se debe. Y otro parámetro es, si quieren hacer un valor más preciso o tener resultados más precisos, no usen 3, sino usen 288. Esto para sus hojas de cálculo. Bien, porque si están pues en el curso dando un examen, una práctica, usen las tres fórmulas que nosotros usamos. Esto solamente la verde es adicional en el caso de uso del ETABS. Bien, y con respecto a las deformaciones por corte, tampoco quiero ahondar mucho, es simplemente de qué manera se generan cuando, digamos, cuando hay pues una deformación por corte, hay esfuerzos de corte en la viga, entonces se generan este tipo de condiciones adicionales. Y una forma de medir lo que planteó Timoshenko es subir un valor promedio. Bien, Euler no toma en cuenta las deformaciones por corte, por eso que su fórmula es más o menos precisa. Bien, pero las deformaciones por corte son más importantes en elementos más peraltados, quiere decir en muros. En columnas, si ustedes calculan este valor de phi va a ser bastante pequeño, quiere decir que no tiene mucha influencia. Pero en muros sí, el valor de phi es importante. Bien, con estos dos detalles, o con lo que estamos viendo de pórticos inclinados, esta condición también de incluir o no las deformaciones por corte, pero ya con ambas fórmulas, que les recuerdo, ambas fórmulas sí para el trabajo final pueden usar, pero para el resto del curso solamente las que están indicadas, ya tendríamos nuestra matriz de rigidez local en cada uno de los pórticos. Bien, recuérdense, o simplemente para que se recuerden si tienen alguna duda, me lo indican. Ahora pasamos al ensamblaje de la matriz pseudotridimensional. Estamos acá. Necesitamos formar la matriz de transformación. La matriz de transformación. Hemos dicho que van a haber tantas filas como pisos hay. Entonces va a ser de 3 por, y en columnas habrán tantos grados de libertad por piso. Por piso hay 3 grados de libertad. Entonces esta matriz tiene que ser de 3 por 9. ¿Y cómo se ensambla? Voy a mostrarles cómo yo lo tengo. En la primera parte tengo los datos iniciales. En los datos iniciales tengo las coordenadas del pórtico. Este es el pórtico 1. Las coordenadas del centro de masas, el ángulo de inclinación del eje, del eje del principal del pórtico. Y como en la fórmula para el vector de posición necesito estas restas, también lo estoy restando por acá. Bien, son mis datos iniciales. Posteriormente vamos a colocar para cada uno de los pisos, vamos a usar 3 celdas. Como hemos indicado,
La matriz de transformación es por cada piso una fila y luego tiene tres valores y serían justamente pues las componentes X, Y y Z o la rotación. Bien, este va a ser el orden. Quiere decir que la matriz que nos va a salir a nosotros, como la local lo hemos ensamblado del piso 1, piso 2, piso 3, esta de acá sería X piso 1, X o el otro ya sería Y. Este de acá va a ser Y. Y piso 1 y luego tendríamos la rotación piso 1 y lo mismo se va generando para el piso 2. X piso 2, Y piso 2, rotación piso 2 y lo mismo para el tercer piso. Quiere decir que nuestra matriz de rigidez va a tener esos grados de libertad como etiquetas tanto para filas como para columnas. Bien, eso es importante para saber justamente que cuando se resuelva, digamos, o cuando se encuentren los desplazamientos, qué desplazamientos corresponden a cada fila principalmente. Bien, bueno, como ya nosotros hemos indicado, si revisamos la fórmula es el primer término, coseno del ángulo de inclinación, seno del ángulo de inclinación y el vector de posición. El vector de posición lo estamos viendo acá en la fórmula, aquí. Y recuerden que en Excel los cosenos, los senos se calculan en radianes. Entonces acá, fíjense, coseno de, primero estoy haciendo la conversión a radianes del ángulo de inclinación. Bien. En este cálculo, entonces, se puede cambiar incluso las coordenadas de inicio de los pórticos y demás, en caso sea necesario, ¿no? Pero va a ser algo muy poco frecuente. Bien, esto es entonces en el eje 1, tal como estamos viendo. El eje 1 es un pórtico inclinado, el eje 2 no tiene inclinación, el eje 5 también tiene inclinación, el eje A tiene inclinación, también hemos dicho de qué manera se calcula y así. Entonces, tendríamos para cada uno de los pórticos esos datos. Pórtico 2, 0 grados de inclinación y así. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente la multiplicación. Esa es una multiplicación de matrices. Volviendo a nuestros apuntes, en Excel hay que hacer una multiplicación de 2 en 2 matrices. Primero la transpuesta por la matriz local, una primera multiplicación y luego la segunda. Bien, son dos matrices. La fórmula en Excel, primero seleccionan dónde tiene que ir todos los resultados. Y aquí tienen la primera multiplicación, la transpuesta de la matriz de transformación por la matriz local, la matriz de 3 por 3, esta pequeña. Y luego una segunda multiplicación del resultado de la primera por la matriz de transformación. Bien, una vez que introducen las fórmulas, se usan las teclas Ctrl+Shift+Enter y obtienen ustedes ya la matriz de 9 por 9. Esta matriz es entonces del pórtico 1. Hay que hacer lo mismo para el pórtico 2, para los 9 pórticos. Si tienen ustedes el ensamblaje de un primer pórtico, bien, de uno de los primeros, el resto es simplemente copiarlos, ir cambiando algunos parámetros, la cantidad de elementos que hay o no. Bien, solamente se requiere eso. Bien. Bueno, algo que estaba olvidándome mencionar. ¿Cómo se aborda el tema de un muro cuando, por ejemplo, si en el eje 5 no habría ningún inconveniente, el muro está en su eje fuerte. Usan la fórmula del eje fuerte. Bien, pero ¿cómo se hace cuando el muro comparte dos ejes para su ensamblaje? Por ejemplo, el C y el D. Bien, ¿de qué manera vamos a hacerlo? Cuando forma parte de dos ejes, lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente. Lo más fácil es decir que la mitad del muro se considera para uno y para otro. Esto quiere decir que, fíjense, es como si estuviéramos formando dos columnas.
una columna la ensamblamos en el eje C y la otra columna la ensamblamos en el eje D. Ya está. Y con la fórmula de columnas, ¿no? O si ustedes desean también, lo que pueden hacer es venir a estas formulaciones que ya hemos visto y simplemente estaría invirtiéndose el espesor con la longitud del muro. Quiere decir que estas fórmulas de Timoshenko podríamos también calcularlas tomando en consideración eje fuerte, eje débil. ¿Bien? Eso ya depende de cada uno. Depende de cada uno. Bueno, nuevamente. Por lo tanto, entonces, ya que el muro forma parte del eje C y del eje D, podríamos nosotros dividir a la mitad. Pero eso de dividir a la mitad no es tan preciso, porque el muro realmente no trabaja pues a la mitad para cada uno, sino podríamos decir que trabaja con ancho efectivo. Este ancho efectivo, para cada uno de los pórticos, siempre vamos a considerarlo como si fueran pequeñas columnas, pero este ancho efectivo está entre L sextos a L octavos. Entre L sextos y L octavos. ¿Bien? A ver, voy a mostrarles el eje C y el eje D tal como yo lo tengo. Veamos el eje C. En el eje C tengo 4 columnas y tengo muros en su eje débil. Estas las estoy modelando como columnas, por lo tanto tendré un momento de inercia fuerte, débil, la inclinada, y acá tengo la longitud efectiva. Esta longitud efectiva la manipulo con este factor de la longitud efectiva. Bien, por ejemplo, hemos dicho que está entre L sextos y L octavos. Coloco L octavos, fíjense que cambia ya la rigidez del muro. L sextos y así. Bien, yo estoy trabajando en este caso con L sextos. A veces es mejor trabajar también entre L sextos y L octavos, un valor promedio. Bien, eso es lo que estaba faltando. Entonces, ahora sí, ya tendríamos completa prácticamente toda nuestra matriz pseudo-tridimensional. Repiten ustedes todo el proceso. Tenemos 9 pórticos ensamblados y luego los sumamos todos. Acá ustedes pueden observar la matriz pseudo-tridimensional total. Es la suma de los aportes de todas las 9 matrices. Ahí fíjense, estoy sumando elemento por elemento. El que desea puede hacer una suma matricial también. ¿Bien? Y eso vendría a ser todo. Ya tendríamos ensamblada nuestra matriz pseudo-tridimensional, que es esta de acá y es la que vamos a usar en la siguiente parte, del curso. No sé si tienen, no sé si tienen alguna duda. Recuerden que pueden simplemente prender sus micrófonos. Permítanme un momento para hacer una captura. A ver, cómo quiero simplemente guardarlo para que quede también como evidencia. Bien, evidencia del taller que estamos haciendo. Bueno, si no tienen ninguna consulta, estaríamos pasando ya casi a la siguiente parte, que viene a ser el cálculo sísmico como tal. Bien, hemos visto entonces el ensamblaje de la matriz pseudo-tridimensional y ahora pasamos al ensamblaje de las fuerzas horizontales equivalentes. ¿En qué consiste el método de fuerzas horizontales equivalentes? Acá les tengo más o menos una infografía que hice para el método. Si modelamos un edificio como si se tratara de masas concentradas, en este caso es un edificio de 4 pisos, la carga sísmica se puede modelar como si fuera una cortante en la base. A su vez, esta cortante en la base es igual a una serie de coeficientes. En Perú, por ejemplo, se tiene el factor de aceleración que es Z, tipo de suelo S, factor de importancia U y la forma espectral que está manipulada con el factor C.
El factor R en Perú se calcula como un R básico y se multiplica por factores de irregularidad en altura y en planta. Así hacemos nosotros, ¿bien? Por lo tanto, podríamos encontrar un coeficiente sísmico y luego multiplicamos por el peso efectivo sísmico. El peso efectivo sísmico se considera el peso propio al 100%, cargas muertas también, y las cargas vivas siempre solamente un porcentaje de estas, ¿bien? Eso se supone, pues, nuevamente, como ya les he indicado, se hace en la semana 3 y sus profesores les habrán indicado cómo. La cortante en la base, entonces ahora hay que simularla como fuerzas horizontales en altura. De ahí el nombre de método de fuerzas horizontales equivalentes o fuerzas laterales equivalentes. Necesitamos encontrar, ya que en el análisis estructural a nosotros nos enseñan que si conocemos la rigidez, conocemos las fuerzas, podemos encontrar los desplazamientos. Es nuestra incógnita. Bien, es nuestra incógnita. Y los desplazamientos simplemente se van a calcular como en matrices la inversa de la matriz de rigidez por las fuerzas. Eso es lo que se hace. Bien, entonces nuestro interés es, ya conocemos la matriz pseudotridimensional, ya la hemos ensamblado, ahora ensamblaremos el vector de fuerzas. El vector de fuerzas, hemos dicho que una vez calculada la cortante en la base, la suma de todas estas fuerzas nos da la cortante en la base, ¿no? Entonces, para calcular estas fuerzas necesitamos encontrar unos nuevos coeficientes, que en el código estos son alfas. En el código estos son alfas, son valores alfa. Necesitamos encontrar estos valores alfa piso por piso. Es una especie de ponderado. El peso de cada piso multiplicado por las alturas que se miden desde la rasante a cada piso, elevado a un exponente de k, donde k varía entre 0.5, varía entre 1 y 2, dependiendo del periodo. Hasta 0.5 vale 1 y de 2.5 a más vale 2. Entre 0.5 y 2.5 de periodo podemos usar también esta fórmula, ¿bien? De esta manera se puede llegar a calcular una serie de valores de alfa que multiplicados por la cortante en la base nos dan las fuerzas horizontales equivalentes. Eso es todo. Bien. Vamos a ver entonces en qué consiste o cómo vamos a hacer este proceso de cálculo. En la hoja de cálculo también tengo acá los datos iniciales. Cómo evaluar, por ejemplo, el periodo fundamental, porque para hacer este cálculo necesitamos conocer el periodo y todavía no hemos visto la unidad 4. En la unidad 4 se evalúa el periodo de una manera precisa. Pero en el código, si buscamos en la de 0.30, nos van a indicar fórmulas, una fórmula empírica, donde nos dicen que el periodo fundamental es la altura total sobre un coeficiente C sub t. El coeficiente C sub t depende de la tipología estructural. Bien. Como no conocemos todavía el periodo de vibración preciso, usamos esta fórmula. Ya cuando ustedes hagan la unidad 4, pueden sustituir el periodo con el resultado que van a obtener de un análisis modal. Bien, por lo tanto, entonces, en este ejemplo, yo estoy asumiendo que todavía yo no sé cuál es la tipología estructural. Porque si revisamos el código, podríamos tener nosotros en concreto armado un sistema porticado, uno de muros estructurales o uno dual. Esto dependerá del porcentaje de cortante que tomen estos componentes. Bien, pero en este momento yo no lo sé. Eso vamos a definirlo entonces luego. Por lo tanto, voy a asumir que sea un sistema porticado, ¿no? El que desea puede empezar asumiendo cualquiera de los otros. La cosa es luego, al verificar si se cumple o no se cumple. Voy a asumir que sea un sistema porticado, entonces el coeficiente C sub t vale 35. Ya está. Coloco los 35 y calculo el periodo estructural. Eso es todo. Luego, en el código también tienen los factores Z, que son zonificaciones. A cada grupo le ha tocado pues una zona distinta, dependerá entonces de dónde esté ubicado. En la última parte del código también tienen distrito
para cada zona cuánto vale el factor Z, bien, tendríamos definido. En mi caso, 0.45. El factor de importancia tiene que definirlo también cada profesor para cada grupo. Yo voy a usar el factor de 1.3. El tipo de suelo, también en la formulación del trabajo final se les ha dado qué tipo de suelo es. Venimos al código y tenemos acá la tabla, cuáles son los factores que modifican el tipo de suelo. Bien, también tengo los valores T sub P y T sub L característicos, que estos sirven para definir el espectro de diseño. Y ya tendríamos los valores. Estos los voy pasando, aquí están. Tipo de suelo, factores de suelo, los característicos del suelo. Y luego calculo el factor de amplificación sísmica. ¿En qué consiste, digamos, este parámetro? Simplemente, en el código nos dice, en la fórmula aparece este factor de amplificación sísmica, donde si el periodo estructural es menor a T sub P, vale 2.5. Si está entre T sub P y T sub L, toma esta forma, y de lo contrario, si es mayor a T sub L, usamos la otra. Bien, eso se interpreta simplemente debido a que un espectro sísmico, que también lo verán ya en la unidad 4, ¿sí? Nuestros espectros de diseño toman esta forma, donde el periodo característico T sub P está por acá y el otro periodo característico por acá. Entonces nuestro espectro tiene dos descensos. La primera fórmula se usa en este tramo, la segunda se usa en esta otra y la tercera en esta otra de acá. Entonces, si el periodo del edificio está por acá, se supone que la carga sísmica no será la máxima, sino tiene que haber una disminución. Bien, en este caso, ya que mis factores por tipo de suelo son 0.3, se pueden dar cuenta que el periodo estructural, el periodo fundamental es de 0.35, entonces estaría usando la segunda fórmula. Y el factor C me sale 2.3. ¿Ya está? Ahora defino el factor R. Recuerden lo que yo les he mencionado. Todavía yo no sé cuál es el factor R, ¿no? Porque estoy asumiendo yo que es un sistema porticado, pero esto tengo que revisarlo, ¿bien? Hay que revisarlo. En el código nos dice que estos son los R básicos. Estos R básicos hay que multiplicarlos por los factores de irregularidad. En este curso, en este taller, no vamos a hacer el cálculo de irregularidades. Eso se supone que sus profesores también ya habrán tocado ese tema y tienen que evaluar uno por uno. No es que no, creo que solamente hay estas y solamente estas hago. No, hay que justificar. Esta hay por tal motivo, esta no hay por tal motivo. La tabla de irregularidades lo tienen acá. En planta, estas son en altura. Se indica en el código qué cosa es lo que se verifica. Por ejemplo, las de piso blando, hay de masa y demás. Bien, y tienen también las en planta. Dependiendo si haya, digamos, un tipo de irregularidad, el código nos indica, este es el factor que usted debe usar. Si hay más de un tipo de irregularidad, por ejemplo, puede que haya esquinas centrantes y puede que haya también esta torsional extrema, se elige la torsional extrema porque es la menor, la más crítica. Bien, lo mismo en altura. Si hay más de una irregularidad en altura, se elige la más crítica. Y si no hay ninguna, simplemente los factores valen 1. Bien, entonces estoy asumiendo que inicialmente el factor de reducción sísmica sea de un sistema completamente aporticado. Viene a ser entonces un factor de 8. Más adelante, si no me sale aporticado, me sale de muros o me sale dual, tendría que primero modificar el periodo estructural, modificar los R básicos. Bien. Y para este ejemplo, yo estoy planteando que el sistema sea regular. Recuerden ustedes que tienen que evaluar esto, ¿eh? Porque el sistema es bastante peculiar, puede que tenga irregularidades. Y por lo tanto, al final encuentro el R final, que es la multiplicación. Esto también lo indica el código. Vamos a buscar, estará por acá.
Fíjense, el R final es el R básico por los factores de irregularidad. Si el sistema es regular, entonces IA y su P vale 1. Bien, ya tendríamos los parámetros sísmicos, lo que nos pide también el trabajo final, obtención de los parámetros sísmicos. Y lo que me queda es simplemente multiplicarlos para encontrar la cortante en la base. Yo a la multiplicación y a la división por R le denomino coeficiente sísmico. En el código no se usa este término, ¿no? Directamente sub sobre R por el peso sísmico y se obtiene la cortante en la base. Pero yo lo separo como coeficientes sísmicos y aparte el peso sísmico. Acá tienen entonces el coeficiente, el peso. Recuérdense que yo estoy asumiéndolo directamente lo que me ha dado el ETABS. Ustedes tienen que hacer un metrado de masa justificativo, tanto de la masa traslacional como de la masa rotacional. La multiplicación entre el peso por los coeficientes me da la cortante en la base. Bien, ya está. Ahora vamos a pasar a evaluar las fuerzas horizontales equivalentes. En el código lo que nos dicen es las fuerzas horizontales. A ver, creo que hay alguna. Sí, David, ¿tienes alguna consulta? Una consulta sobre el tema de las irregularidades. ¿Se halla antes o después del cálculo? Porque la irregularidad depende del... Se halla antes y se halla después. Porque si cambia algún parámetro, tienes que actualizar. Imagínate que tú vas ya, a colocar estoy... un muro por ahí. Y si cambia la irregularidad, cambió quizá algún parámetro. Tienes que ir actualizando. No es que se haya una sola vez y ya me olvido, no. El cálculo sísmico estructural es iterativo. Si algún parámetro cambia, entonces hay que actualizar todos los cálculos. ¿Bien? Creo que había alguna otra consulta más. Recuérdense lo que ya les he mencionado. No es necesario que levanten la mano porque a veces si uso esa herramienta para hacer gráficos no voy a poder cambiar de pantalla. Simplemente prendan sus micrófonos. Creo que alguien más estaba intentando hacer alguna consulta, no sé. Bueno. Bueno, entonces nuevamente, ¿no? Así como David me hace la pregunta, bueno, yo lo que les diría es, los cálculos sísmicos son iterativos. Si cambia algún parámetro, porque imagínense, yo en este momento quizá el edificio me ha salido regular, pero al momento de colocarle algún muro, algún arriostre, he generado alguna irregularidad. Hay que volver a estudiar todo el sistema, ¿no? Porque cualquier cambio puede que modifique en algo el comportamiento. O también, si yo tengo un sistema irregular, al incluir algún muro, algún arriostre para mejorar el comportamiento, quizá hace que el sistema sea regular. Entonces hay que actualizar. Hay que actualizar también el periodo. ¿Bien? Porque en este momento, fíjense, yo estoy asumiendo que es aporticado. Pero si uno de ellos, si en X me sale donde está el muro en su dirección fuerte, si me sale de muros, tendría que modificar también el periodo, ¿no? El periodo que quizá este coeficiente C sub t ya va a ser 60. Al cambiar el periodo, tengo que volver, entonces, fíjense que las fuerzas y todo está cambiando. Nuevamente, entonces, el cálculo es iterativo, nunca sale a veces a la primera. Cualquier parámetro que cambie, pues hay que actualizar. Claro que cuando uno hace uso de un programa es más fácil. En cambio acá, como son cálculos manuales, hay que ir cambiando en todo lo que esté variando. Bien, ahora pasamos al cálculo de las fuerzas horizontales equivalentes para formar nuestro vector. Hemos visto que necesitamos usar esta fórmula. Necesitamos usar esta fórmula. Tenemos pesos por este lado porque interviene en la fórmula, pesos de cada nivel. Necesitamos las alturas totales. También coloco las alturas totales, pero son acumuladas, no son las alturas de piso. Y luego el exponente K. El exponente K, ya que el periodo es menor a 0.5, K vale 1. No me preocupo. Ahora vamos a multiplicar los pesos por las alturas elevadas a las K, ¿no? Ya tendría entonces el numerador de cada uno y el total, la sumatoria total sería el denominador.
hacemos la división para cada una de las filas y obtenemos los factores alfa. Como esta es una fórmula, es un ponderado, se supone pues que la suma de todos da 1, ¿no? Da 1. Ahora hacemos la multiplicación. Cada uno de los alfas por la cortante en la base. Por la cortante en la base, que ya la he calculado por acá. En X, la multiplicación me dará las fuerzas. Y estas son las fuerzas horizontales equivalentes. Las he calculado del piso 1 al piso 3 en este orden. Bien. Las cortantes son simplemente los acumulados. En el piso 3 es la misma fuerza. En el piso 2 es la fuerza del piso 3 más la fuerza del piso 2. Y en el primer piso es la suma de todos. Se pueden dar cuenta que la cortante en el primer piso es igual a la cortante total. Ya está. Es un cálculo sencillo. Bien. Y lo mismo repiten ustedes para Y. Para Y. En este caso nos sale igual porque el comportamiento, el peso, el periodo es el mismo, ¿no? El factor R también estamos asumiendo que es el mismo. Pero eso no siempre se da, ¿eh? Ustedes son los que tienen que ir cambiando los parámetros a medida que vaya modificándose algo. Ya está, entonces ahora vamos a proceder a hacer el cálculo, ¿no? Como hemos visto acá, ya tendríamos la matriz de rigidez. Nuestra incógnita son los desplazamientos. Ahora vamos a ensamblar las fuerzas. Acabamos de calcular las fuerzas horizontales equivalentes, pero ahora hay que ensamblarlas en un formato pseudo-tridimensional. Para el ensamblaje vamos a estudiar con y sin excentricidades. Sin excentricidades, simplemente, si vamos a hacer el cálculo de las fuerzas en X, donde vaya el grado de libertad en X, coloco a cuánto equivale esa fuerza. En el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, ¿no? Fácil. Y como la excentricidad es de 0, no hay ningún momento, no hay ningún momento. ¿De qué va este tema de excentricidad? Supongo que también con sus profesores ya lo han estudiado. En un análisis pseudo-tridimensional tenemos un centro de masas. Vamos a suponer que el centro de masas esté acá. Y tenemos también un centro de rotación. Quiere decir que cuando actúa una fuerza, las fuerzas las ubicamos en el centro de masas, pero si el centro de rotación queda en otro lugar, el edificio rota alrededor de su centro de rotación. Se van generando entonces momentos. Bien, esto tanto en X como en Y. Lo que el código dice, bueno, en el curso al menos yo a mis estudiantes lo que les digo es, la excentricidad inherente es la diferencia en el centro de masas. En el centro de masas. Acá aparece una excentricidad inherente. Bien, pero yo no les pido el cálculo del centro de rigidez. Así que en el curso yo asumo que valga 0. Bien, pero ustedes deben tomar en cuenta lo que sus profesores les digan. Si les han dicho que calculen el centro de rigidez, tienen que hacerlo. Bien. Pero dado que ante una carga sísmica, por ejemplo, estas columnas quizás se dañan, el centro de rigidez puede cambiar. No sabemos si cambia hacia la izquierda o cambia hacia la derecha. Entonces los códigos nos dicen hay que emplear una excentricidad accidental adicional a la inherente, que se calcula como un 5% de la longitud transversal a la dirección de análisis. Si yo estoy usando una fuerza en Y, el momento será pues con esta excentricidad inherente y el brazo de palanca, en otras palabras, que yo estaría buscando sería pues una dirección en X, ¿no? Mido esta longitud mayor en X y ya tendría. Para la fuerza en Y, entonces la excentricidad accidental en Y será el 5%, 0.05 de la longitud LX que estoy viendo ahí. Ya está. Entonces ahora la excentricidad total es la inherente más la accidental. Por lo tanto, cada fuerza me va a generar también un momento. Simplemente será la fuerza por la excentricidad. Bien. Les reitero, si sus profesores les han pedido que calculen también el centro de rigidez, habrá una excentricidad inherente.
De lo contrario, solamente accidental. En cada una de las direcciones, según el esquema que tenemos, estoy asumiendo que en X la longitud sea de 15.19 y tengo entonces sin excentricidad y acá con una excentricidad positiva, el 5% de 15, ¿no? Y por acá con negativa, menos 5% de 15 y tantos. En estas fuerzas, entonces, tengo también el momento positivo o momento negativo, que sería simplemente la fuerza por la excentricidad en cada ítem. Bien, en cada ítem. Bien, lo mismo haremos para Y. En Y, fíjense que en el vector, ahora la posición de las fuerzas es en los grados de libertad Y. Donde teníamos Y, no, acá no, acá. Y el momento siempre será la fuerza por la excentricidad. Bien. En Y estoy usando una distancia máxima de 26,83, es más o menos cuánto mide todo el edificio en Y. Y en X vale más o menos 15. Bien, ya está. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de los desplazamientos. Los desplazamientos, acá fíjense, la fórmula. Viene a ser los desplazamientos, la inversa de la matriz de rigidez por la fuerza. Esta es la matriz de rigidez, por eso tengo la inversa y por la fuerza. No es necesario que ustedes agarren columna por columna de las fuerzas, sino yo estoy usando las tres columnas. Control Shift Enter, que son las teclas para hacer operaciones con matrices. Control Shift Enter y obtenemos los resultados de los desplazamientos. Bien, ya está. Ya tendría entonces acá los resultados. Ahora, lo que me queda es lo siguiente. Como este es un cálculo en X, como es lógico pensar, los mayores desplazamientos serán en X. Fíjense, este es en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3. A veces hay edificios que son bastante singulares en los cuales una fuerza en X también puede generar un desplazamiento bastante grande en Y. Bien, pero en este caso pues no se da tanto así, pero si se fijan, los desplazamientos en Y tampoco son tan despreciables, porque estamos hablando de 1 centímetro versus 3 centímetros. Esto es por la configuración del edificio. En edificios que son pues rectangulares, simétricos, la carga, digamos, ante el sismo en X, estarían notando un desplazamiento grande en X y en Y prácticamente nada. Bien, pero en edificios como este nos están arrojando estos valores. Bien. Ahora vamos a hacer el cálculo de la distorsión angular de piso. ¿En qué consiste una distorsión angular de piso? A ver, ¿cuál esquema usamos? Acá creo que hay un pórtico. Ahora lo que estamos haciendo es, entonces, estamos colocando fuerzas y vamos a obtener el desplazamiento. Recuérdense que en sistemas tipo cortante, las vigas no se deforman. Cuando calculamos K por desplazamientos igual a las fuerzas, estamos obteniendo estos desplazamientos totales. Desplazamiento en el piso 3, desplazamiento en el piso 2 y desplazamiento en el piso 1. Ahora lo que necesitamos es un mejor indicador del daño. No son los desplazamientos totales, sino el desplazamiento relativo. En el piso 3, el desplazamiento relativo sería este de acá. Y si podemos ver, sería simplemente pues el desplazamiento del piso 3 menos desplazamiento del piso 2. Bien, en el piso 2, el desplazamiento relativo, hacemos lo mismo. Desplazamiento del piso 2 el total menos
desplazamiento del piso 1. Y en el piso 1, el desplazamiento o el desplazamiento relativo del piso 1 es igual al desplazamiento del piso 1, porque la base pues está fija. Bien. El otro parámetro que necesitamos nosotros para medir el daño, porque este es solamente es un valor inicial, necesitamos estos ángulos. Acá, por ejemplo, ángulo 3, acá también, ángulo en el piso 2, y lo mismo el ángulo en el piso 1. Bien, estos ángulos se conocen como distorsiones angulares. Distorsiones angulares. O también la relación de derivas de entrepiso. Y se calcula simplemente como son ángulos pequeños, se dice que el ángulo es igual a su tangente. Por lo tanto, la distorsión angular va a ser igual al desplazamiento relativo del piso sobre la altura de piso. No es la altura total que hemos usado para fuerzas horizontales equivalentes, sino estas alturas de piso. La altura de piso. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a obtener son parámetros que se denominan de cálculo. De cálculo o con cargas reducidas. Bien. Con cargas reducidas. ¿Y esto por qué? Si recordamos, la cortante en la base la acabamos de calcular como Z por U por C por S, y todo está dividido entre R. Quiere decir que debido a que está reducida por R, simplemente con cargas reducidas por R. Esta carga reducida se usa para el diseño. Para el diseño, por ejemplo, de concreto armado. Si uno quiere hacer el diseño, hay que reducir la carga. Para el diseño de concreto armado, de acero, de albañilería. Bien. Pero esta no es la carga que genera el sismo. El sismo genera esta de acá, SUX, no dividido. Es la razón por la cual en los códigos nos dicen hay que evaluar luego una distorsión inelástica. Esta inelástica va a ser la distorsión de cálculo multiplicado por 0,75 o 0,85 el valor de R. Y esta distorsión inelástica es la que tiene que ser menor a las distorsiones límites que indica el código. Bien, vamos a ver entonces este proceso. Si ya tenemos los desplazamientos totales, vamos a encontrar los desplazamientos relativos para luego encontrar los de cálculo. Los de cálculo los multiplicaremos por 0,75, 0,85, que depende si es regular o es irregular el edificio, y vamos a ver si cumple con el límite. Bien, entonces, copio los desplazamientos en X. Estoy haciendo acá con y sin excentricidades. Solamente los en X. El primero, acá pueden ustedes notar, lo estoy pasando por acá. Piso 2, 0,399, piso 3, ¿dónde está? Ya está. Solamente los grados de libertad en X. Hemos dicho que luego calculamos los desplazamientos relativos. Estos son los relativos, que es la resta de los totales del piso con respecto al piso inferior. En el primer piso son iguales. Y luego calculo la distorsión angular, que es el desplazamiento relativo entre las alturas de piso. Bien, y nos da entonces estos valores. Estos de acá, estas distorsiones son de cálculo. ¿Cómo lo voy a colocar para que se entienda? Simplemente acá. Estas son de cálculo. Bien. Tenemos entonces distorsiones de cálculo. Entonces ahora lo que necesito encontrar son distorsiones inelásticas. Las inelásticas.
Estas inelásticas son, como hemos indicado, las distorsiones de cálculo. Acá pueden ustedes observar la distorsión. Primero es el desplazamiento relativo entre las alturas del piso, ¿no? Acá también vamos a colocar desplazamiento relativo, para que no se confundan quizá con algún término que hayan usado ustedes en sus cursos. Eso también vamos a colocarle ya directamente distorsiones de cálculo, para no confundirnos. Y ahora calculamos las distorsiones, pero inelásticas, que es simplemente la distorsión de cálculo multiplicado por R por 0,75 o 0,85, dependiendo si es regular o si es irregular. En este caso, como es regular, 0,75. Ya tendríamos entonces las distorsiones inelásticas si estoy evaluando si cumplen o no cumplen con el código. En el código nos dicen que para concreto armado el valor máximo tiene que ser igual a 0.007. Entonces es lógico que no cumple en ningún piso. Bien, no cumple en ningún nivel. Esto significa que el siguiente paso que se tendría que hacer es rigidizar el edificio, porque no ha cumplido con ninguno. Bien. Entonces, para rigidizar, si toda mi hoja de cálculo está, pues, digamos, está jalando fórmulas, simplemente con cambiar, tal vez colocar un muro, no sé, en el eje 1, ¿no? En el eje 1, por ejemplo, quiero colocarle un muro. Aquí está. Voy a colocarle un muro en el eje 1, que coloco también cuál es la longitud del muro, por ahí ustedes lo manipulan, que sea un muro de 2 metros. Vengo por acá y ya veo cómo esto va cambiando. Fíjense cómo va cambiando los valores automáticamente. El trabajo entonces de ustedes es hacer eso, encontrar un modelo definitivo. Bien, hasta que cumpla. La solución ustedes tienen que averiguar. En la rúbrica también se recomienda que estas distorsiones inelásticas estén entre 0,04 y 0,07. Yo les recomendaría incluso acercarse a 0,07. Bien, porque en el código se habla solamente de este valor. No se dice que esté entre 0,04 y 0,07. Este es solamente un puntaje que se le ha dado a la rúbrica. Bien, traten de acercarse a 0,07. Hasta ahí no sé si alguien tenga alguna consulta, alguna duda. Sí, dígame, como ya les he mencionado, prendan su micrófono. Profesor, disculpe, una consulta. En mi caso, por ejemplo, el piso 3 me cumple, pero de forma mínima. ¿Hay la posibilidad de eso? ¿Cómo en el piso 3 cumple? Sí, pero el resto de pisos no. O algo estoy fallando, o no. Sin haber modificado nada aún. Tal cual he No, hecho. yo no... A ver, lo que ustedes están viendo acá es no es ni siquiera uno de los prototipos que se les ha planteado hacer, ¿no? La forma, todo es similar, pero las características que yo estoy usando son estas. Bien, son estas acá. Quizá en tu caso, la longitud del muro es mayor o es menor, ¿no? Entonces estará cambiando también la respuesta. No es que, no, al profesor le ha salido que no cumplía en todos los pisos, entonces a mí también no debe cumplir. No, cada modelo es independiente. Si tú dices que en el último piso ha cumplido y en el resto no, creo que es lo que te he entendido, así pues estará en tu modelo, ¿no? Si has hecho todos los pasos y están correctos tus cálculos, yo no tendría ningún problema pues en decirte que así estará, pues, o es lo correcto. ¿Bien? Por eso, esto que yo les estoy mostrando no es que estos son los resultados que a todos les tiene que salir, por si acaso. Bien, esto es solamente algo referencial. Bien, ¿y cómo se verifica esto para alguien que quiera hacer esto? Ya cuando ustedes tengan el ETABS. Con el ETABS tendría que salir más o menos similar. Por ejemplo, estos son los resultados del ETABS, para el sismo en X. Y a mí, fíjense, me están saliendo estos otros.
Esto es con LTABS y esto son con los cálculos manuales. Ustedes pueden observar que hay una diferencia, sí hay una diferencia, ya que el muro en LTABS se está modelando como un elemento shell. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Este elemento shell, este de acá, este rojo, la matriz de rigidez no es pues ese 12EI sobre H al cubo, sino ya se manipula de una forma distinta. Es la razón por la cual los resultados deben variar. Bien, pero ¿cómo ustedes verificarían sus resultados? Por ejemplo, pueden hacer un modelo comparativo entre LTABS y sus hojas de cálculo, pero sin muros, que todo sea pura columnas. Bien, que todo sea pura columnas. No sé si por acá tengo, por ejemplo, de este modelo, pero sin muros. Bien, sin muros, acá ustedes tienen la comparativa, fíjense. En Y, prácticamente el cálculo manual con el cálculo del LTABS sale el mismo valor. Sale lo mismo, fíjense. En Y sale lo mismo. En X hay cierta variación. Quiero ver todavía a qué se debe este cambio, pero tampoco es muy grande, fíjense. Estos datos son de distorsiones angulares. No, estos son de desplazamientos. Hay un error de un centímetro, pero es mínimo, ¿eh? Fíjense. Esto es sin considerar muros. O en otras palabras, sin considerar ese muro como elemento shell en el LTABS, pura columnas. Pero fíjense el resultado en Y nuevamente, es prácticamente el mismo. Con esto yo estoy asegurándome que mi hoja de cálculo está correcta. Ya luego, cuando le incluye el muro, como ya sé, no puedo hacer esa comparativa, pues, y que me salga igual que el LTABS, porque el LTABS, el muro lo va a modelar o se va a hacer el cambio con este elemento shell. Y la matriz de rigidez va a cambiar. Bien, pero podríamos hacer uso de LTABS para calibrar nuestro modelo con un muro. Bien, bueno, esa es la comparativa que ustedes pueden hacer. Hasta este punto, entonces, ya tendríamos el cálculo también y la verificación del criterio de aceptabilidad, lo que está por acá. Bien, entonces, fíjense que esto hay que hacerlo con excentricidades y sin excentricidades. Nuevamente, si están escribiendo, prendan su micrófono. Si tienen alguna duda, prendan su micrófono. Bueno, entonces, esto tienen que reiterar tanto para X como para Y y tiene que cumplir en ambos. Bien. El cálculo de la distorsión tiene que cumplir en todos los pisos. Primero, tiene que cumplir en todos los pisos. Si cumplen el primero, si cumplen el último y no cumplen el segundo, tienen que optimizar también para que cumplen todos los niveles. Bien. Quizá a mí me sale en el primer piso, en el último piso, 001. Acá me sale 003 y acá me sale 0068. Este cálculo estaría bien, porque uno de ellos se está aproximando a 007. Bien, para mí estaría bien, salvo que sus profesores les digan, pues no, en todos los pisos tiene que acercarse a 007, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, esto acá estaría bien, porque siempre va a haber un piso que probablemente sea el más crítico. Bien, nuevamente, si tienen alguna duda, simplemente prendan sus micrófonos. Ahora veamos la verificación por piso blando del edificio. ¿En qué consiste? Si revisan ustedes el código, lo que se menciona es que para el cálculo de la irregularidad hay que verificar, en este caso de piso blando, hay que verificar, tal como se indica acá, que la rigidez lateral sea menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Bien. Si se tiene una disminución del 70%, hay una irregularidad de piso blando.
Pero ¿por qué les estoy presentando esta parte? Ya que el edificio que ustedes están resolviendo tiene pórticos inclinados, una forma sería, por ejemplo, ir contabilizando de todos los elementos. Por ejemplo, este muro, sacarle las dos componentes. Estas columnas no habría ningún problema, ¿no? Todas están así. Bien. Y sumar y encontrar entonces cuánto podría ser pues esa rigidez en X, Y que toman las columnas, que toman los muros. Pero el inconveniente es que hay pórticos inclinados. Bien. Para no complicarnos esto, vamos a encontrar una rigidez de manera global. Al hacer el cálculo, lo que nosotros hemos hecho es uso de una fórmula. Voy a volver a usar esta de acá. Hemos usado esta fórmula, donde se tiene la matriz de rigidez pseudotridimensional por desplazamiento por las fuerzas. Pero esta es una matriz, ¿ah? Esta es una matriz de rigidez. Hay una relación también que existe entre la cortante y los desplazamientos relativos. Recuérdense, un desplazamiento relativo, por ejemplo, en el piso 4 sería esto de acá. Desplazamiento relativo del piso 4. Desplazamiento relativo del piso 3, etcétera, etcétera. Así como hay una relación entre la rigidez lateral, entre la matriz con los desplazamientos totales iguales a las fuerzas, hay una relación entre la rigidez, pero de piso, la rigidez del piso, que multiplicado por los desplazamientos relativos del piso es igual a la cortante de piso. Bien. Entonces acá no estamos hablando de matrices, sino de valores independientes. Por lo tanto, yo podría encontrar la cortante o la rigidez de piso, simplemente la rigidez de piso va a ser igual a la cortante de piso sobre el desplazamiento relativo. Ya está. ¿Dónde encuentro la cortante de piso? En la tabla que hemos visto de fuerzas horizontales equivalentes. Esta de acá ya voy a cerrar. En la tabla que hemos visto acá, ya tengo las cortantes de piso. Aquí están. Estas son. Desde el piso 3 al piso 1. Estas las copio y las vamos a colocar en este lado. Aquí están las cortantes. Bien, las cortantes de piso. Ya las traigo entonces de la parte superior de la tabla y las coloco. Ahora, los desplazamientos relativos también lo coloco por este lado. Ya está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular la rigidez de piso. Recuérdense que acá no es manipulación de matrices. La cortante sobre el desplazamiento relativo. Voy a acomodar mis términos por acá. Ya tendríamos la rigidez de piso. Y eso es todo. De esta manera, ustedes están encontrando una rigidez, una rigidez, pero de manera global. Bien. No necesitan ustedes entonces estar pues contabilizando columnas, muros, nada. Esto simplemente ya con el cálculo final se hace. Es un valor bastante preciso. Y lo podemos hacer incluso con y sin excentricidades. Ahora lo que se hace es simplemente verificar el 70%. Como hemos indicado, si la rigidez de piso es menor al 70% del piso superior, hay una irregularidad de piso blando. En este caso, fíjense que sale una irregularidad de piso blando. Esto del 60% es para una extrema. También hay extremo. A ver, vamos a volver al código. Nos dice, de piso blando es cuando hay una diferencia o al 70%. Pero si es menor al 60%, incluso es una irregularidad extrema. ¿Esto qué significa? Que desde este punto, desde esta verificación de piso blando, yo he debido usar un factor R menor.
estos factores de irregularidad en altura, probablemente tenga que usar 0.5. Bien, tengo que hacer acá un nuevo cambio. Nuevamente, como ya les indiqué, es un cálculo iterativo. Con 0.5, entonces, veo cómo me sale todo el proceso. Y si todo está, pues, digamos, todas las fórmulas están consignadas en las celdas, el cálculo va a ser rápido. Bien, entonces, esa sería la forma como verificar la rigidez de piso. Bien, la rigidez de piso. También lo hacen en Y. Pueden observar cómo me sale también una irregularidad de piso blando extremo. Y este tipo de irregularidades son los que tienen menor puntaje. Y les vuelvo a reiterar, no porque me haya salido un menor puntaje ya no hago el resto. No, hay que sustentar todos los tipos de irregularidad. Bien. Y también los hay en planta. Espero que eso les haya quedado claro. Cómo calcular la rigidez de un piso. Ahora vamos a la última parte. ¿Cómo verificamos el factor de modificación de respuesta? Este cálculo de la rigidez, tal como lo tengo, esta rigidez es de las columnas más el muro que está en el modelo. Bien, está así. Lo copio entonces por acá y voy a hacerme un resumen. La rigidez del piso, el total, columnas más muros. Bien, lo copio ahí. Tengo tanto para X y también para Y los valores que voy a copiar. Bien, ya está. Con y sin excentricidades también, si en caso lo desea. Ahora, ¿en qué consiste el tema del factor de modificación de respuesta? Lo que nos dicen es, bueno, los elementos más rígidos, simplemente para decirlo de alguna forma, un elemento más rígido asume mayor cortante. Si yo tengo una fuerza de 10 toneladas y la rigidez de la primera columna es, por ejemplo, digamos, como nosotros estamos acostumbrados a calcular la rigidez como 12 EI sobre H al cubo, voy a decir que este tenga un momento de inercia el doble de este. Por lo tanto, de la fuerza que está actuando, este de acá va a resistir 3.33 toneladas y el otro estará resistiendo, como es más rígido, 6.67 toneladas. Ya está, eso es todo. Los elementos más rígidos toman mayor fuerza. Entonces, si yo ya tengo el ensamblaje de toda mi matriz de rigidez, he calculado también la rigidez es piso por piso, de manera global, la rigidez que yo acabo de evaluar es columna más muros. ¿Y qué sucedería si en mi hoja de cálculo le quito el muro? Si le quito el muro, la rigidez sería pues solamente de las columnas. Y entonces voy a hacer eso. Vengo a mi cálculo inicial de la rigidez y como los muros yo los estoy manipulando con estos datos iniciales, le coloco 0. ¿Ya está? Si le coloco 0, entonces en el eje 5 donde hay un muro, ya la rigidez que contribuye es 0, ¿no? Entonces he quitado todos los muros del análisis. Vengo acá y estoy obteniendo otros valores de rigidez. Otros valores de rigidez. Esto sería solamente lo que toma columnas. Aquí está, ya está. Los copio. Ahora lo que puedo evaluar es, esta era la rigidez. Vamos a colocar acá la rigidez, muros, para que se pueda entender, muros más columnas. Muro más columna. No, esta de acá sí está bien. La resta será la rigidez que toman los muros. Bien, de los totales menos lo que toman solamente las columnas. ¿Ya está? Y ahora podemos nosotros evaluar esos porcentajes.
¿Cuánto sería en porcentaje la rigidez de las columnas? Es simplemente la rigidez de cada una de las columnas entre la rigidez total. Hago esto en X, hago esto en Y y lo represento como porcentajes. ¿Ya está? Y también puedo evaluar la rigidez en los muros. Y lo que estoy evaluando que para este sistema, para el que yo estoy haciendo, ustedes tienen que hacer para el suyo. No es que no, el profesor ya mostró unos resultados y tiene que salir así. No, yo les estoy mostrando el proceso general para hacer el trabajo final. Podemos notar que en X, el sistema, yo diría que es un sistema dual. Un sistema dual. Y en Y, yo diría que es un sistema de muros estructurales o de muros de concreto armado. ¿Y esto por qué? Como estamos viendo en el código, vamos a volver a los sistemas estructurales. Tenemos que si los pórticos, quiere decir que solamente las columnas resisten más del 80%, es un sistema porticado. Es de muros cuando solamente los muros asumen un 70%. Y es dual cuando ni es aporticado ni es de muros estructurales. Y entonces ya tendría acá la definición de por qué es un sistema, como ya les estoy indicando, en X sería dual y en Y sería pues de muros estructurales. ¿Qué cosa tengo que hacer entonces ahora? Primero, actualizar todos mis datos. El coeficiente C sub t, yo lo he asumido como si era porticado, ahora ya no, tengo que cambiar estos parámetros. Va a cambiar el periodo. ¿Qué otra cosa más va a cambiar? Creo que no hemos hablado del factor de importancia, simplemente les he mostrado cuánto era. Esto lo tienen también en el código, ¿no? Que el factor de uso son principalmente 3 tipos. Bien. Entonces, lo otro que estaría cambiando, ya me estoy dando cuenta que hay irregularidades en planta. Bien, también tengo que actualizar. Bien, yo no perdería mucho tiempo, digamos, en actualizar todos esos datos en el modelo preliminar. Simplemente, si a ustedes les sale que no cumple, definan dónde van muros, dónde van quizá ensanchar columnas, dónde colocar muros o digamos o arriostres quizá. Bien, al modelo definitivo sí verifiquen si hay fallas por piso blando, el factor R y demás. Todo eso ya a detalle. No pierdan mucho tiempo en el modelo preliminar. Porque fíjense, si a mí me sale esto, no creo que por cambiarle uno u otro parámetro de irregularidad, pues va a mejorar, más bien va a empeorar, ¿no? Entonces, primero, mejor controlen, tengan el modelo final. Al modelo final ya pónganle todos los detalles necesarios. El cambio del factor R, cambio de las irregularidades y demás. Bien, bueno, no estoy yo mostrándoles el cálculo de otro tipo de irregularidades porque eso ya compete a ustedes. Les he mostrado el de piso blando porque sí, eso se obtiene en un cálculo estructural. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, acá hay... Bueno, Nuria, yo les he mencionado, prendan su micrófono, ¿no? Porque has hecho una consulta que al final obtendremos solo una matriz pseudotridimensional o una en el eje X. Bueno, se obtiene una sola matriz pseudotridimensional, ese es el objetivo, digamos, de lo que se hace pues en el ensamblaje, ¿no? No es hacer una matriz pseudotridimensional en X y en Y. Lo que tú quieres es justamente hacer un análisis simulando un comportamiento en 3D, ¿no? Yo creo que la respuesta que te estoy dando se entiende, ¿no? Por eso te estoy mencionando todo el proceso del ensamblaje. Van a tener 9 matrices y para cada matriz lo que tienen que hacer ustedes es justamente pues el aporte. Matrices de 9 por 9, se suman las 9 y se obtiene una sola matriz final. Bueno. Claro, ingeniero, muchas gracias. Disculpes, no quería cortarlo hace rato, por eso no apreté el micrófono.
Ya, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Entonces, ya estaríamos dando por concluida este primer taller. El siguiente sábado, como hemos mencionado, haremos la parte, pero ya del modelamiento en etapas. Las gracias por su participación y nos encontramos el siguiente sábado. Buenos días con todos.